estamos en live. Saludos, Nelson. Déjame bajar un audio. Vamos a esperar que se vayan conectando. Se acaba de conectar el seminarista Carlos desde Gurabo. Ilian, saludos. Celi, saludos también para ti. Isla se acaba de conectar. María Pacheco, Marta Cintrón. Mayra Marrero, Magali Morales, saludos para ustedes también. Saludos a Rosa, a Chiqui, a Evelyn Rivera, a Carmen Rodríguez, también saludos para ti. Lourdes Maldonado, también la saludamos. Saludos, Nelson. Otro sábado más aquí en la peleita. A mí me gusta mucho. Lo aprendí aquí en Naranjito, ¿sabes? Eso es muy de aquí del pueblo. ¿Cómo estás? En la peleita. Eso me gusta. Siguen aflorando diversas temáticas conforme a la realidad que se va viviendo. Y al menos hoy tú me hacías consciente de una de las realidades que más afecta a muchas personas en este tiempo, y es el tema de la soledad. Y me parecía oportuno que lo pudiésemos abordar, porque la realidad es que la soledad es parte de la vida de todo ser humano. En algún momento de nuestra historia, en alguna circunstancia, vamos a topar con esa realidad que se llama soledad. Y no solamente es por el hecho de que vamos a topar con ella, es que vamos a topar con ella desde diferentes rostros. O sea, la soledad se nos puede presentar con diferentes rostros. Y hay un pasaje que a mí me gusta mucho. No sé por qué me gustan algunos pasajes de la Biblia más que otros, pero este en particular siempre me llama la atención, y es el de Marta y María. Hay un momento donde Jesús visita a sus amigos. Jesús iba a Betania a visitar a 3 amigos, que era Marta, María y Lázaro, aquel que después fue y lo resucitó. Y dice que María estaba escuchando a los pies de Jesús, mientras que Marta estaba haciendo las cosas de la casa. Y de momento dice que Marta estaba afanada con mucho servicio, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Curioso, no te importa que mi hermana me haya dejado sola. Y de momento el espacio, y oye, como que sola. La soledad no es que uno siente que no hay nadie. La soledad es que uno tiene una expectativa y no se cumple. La soledad es que llega el momento en que tú ves tu necesidad y nadie sale a tu encuentro. Entonces, creo que el texto da la oportunidad de mostrarnos la diversidad de soledades en los que nos podemos topar. Y más en este momento de aislamiento, creo que la soledad se nos puede presentar como la ausencia incluso de aquellos afectos básicos. Una muestra de cariño, una caricia, un abrazo, una presencia, tomártela el café con alguien. Más aún, sobre todo para las personas que pues
ya han alcanzado la tercera edad, que sus hijos están fuera y que muy pocas veces los pueden ir a visitar a sus casas. La soledad también se agudiza. Entonces, me Ujú. parece oportuno que hoy, ¿verdad? Conforme a lo que más o menos hablamos en la tarde, podamos mirar la soledad, tratar de entender la nuestra y ser optimistas para ver cómo no solamente tratar de superar algunos espacios de soledad, sino también poder abrazar la soledad que tenemos y que podemos entonces vivir de manera distinta la experiencia de nuestra vida. ¿Qué tú piensas? Sí, Carlos, buenas noches y a todos los que nos están acompañando en el día de hoy y que luego tengan acceso a este contenido. Eh, definitivamente, Carlos, la soledad es un tema que es oportuno porque de alguna manera la experiencia que estamos viviendo, la cual definitivamente es única, no, nos puede en ocasiones dar o experimentar cada cual la sensación de soledad. Y podríamos de forma inmediata definir, ¿verdad? Lo que podría ser la soledad. Es como un sentimiento, ¿verdad? La soledad es como un sentimiento que surge tras la percepción, ¿verdad? Lo que uno percibe, lo que uno entiende, lo que uno comprende, esa percepción de no formar parte de nada ni de nadie, eh, de que algo en el interior se siente vacío, aislado, sin un sentido como mencionabas a veces de pertenencia. En realidad, a nadie le gusta este tipo de soledad, Ujú. porque de la manera que aparece y como apareció en esta situación que estamos viviendo, generalmente podríamos sufrir, por decirlo de alguna manera, de un vínculo significativo, que un vínculo significativo es una relación cercana de amor, de afecto, de aprecio, sobre aquellas cosas que usualmente estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados a tener, como bien tú mencionabas, desde un abrazo, tomarse un café, saludarnos, estar, congregarnos y demás. Y entonces, por otra parte, eh, como todo, la soledad hay personas que la eligen, Carlos, y todos los que nos escuchan. Y tal vez nosotros hemos elegido la soledad por momentos porque nos da cierto sentido de protección. Estar solos y evitar o alejarnos de las demás personas en ciertos momentos, podríamos decir que es necesario. O sea que la soledad no es buena ni es mala, por llamarlo así en categoría, sino es la manera en que yo utilizo ese espacio que llamamos soledad, el cual muchas veces, como te estaba mencionando, nos da protección y de igual manera la soledad nos puede ayudar a clarificar quién soy yo mismo, independientemente de los discursos o de las máscaras o de las cosas que tenemos en el medio ambiente. En soledad podemos darnos el permiso de quitarnos todo ese andamiaje y poder experimentar y sentir verdaderamente quién yo soy. Así que la soledad en sí misma, por definición, como mencionábamos, si es utilizada de una manera donde yo siento y la percibo y la interpreto de una manera negativa,
pues entonces voy a necesitar mucho apoyo, acompañamiento e incluso ayuda profesional para evitar que se desarrolle otras condiciones como puede ser depresión, ansiedad, desorden de habitación, ese tipo de cosas, y que al mismo tiempo comprometa nuestro sistema inmune debido a que al estar solos podríamos tener una situación donde nuestro sistema inmune se compromete porque al deprimirnos el sistema inmune se deprime y en esta situación que estamos viviendo del COVID y de cualquiera otra donde haya o exista una posibilidad de contagio de alguna condición que podría resultar nefasta, es bien importante clarificar este aspecto eh, eh, y sobre todo de cómo yo y cómo vamos a asumir esta soledad o este aislamiento, como le llaman. Y es como tú dices, Carlos, hay personas de la tercera edad que no viven con nadie, que están solos, sus hijos están en Estados Unidos o en otro lugar, en otra parte o en alguna parte distante del país y viven solos y están enfrentando, están asumiendo el impacto que tiene esa soledad esperando de que de alguna manera esas personas pudiesen sentir la experiencia de acompañamiento, aunque vivan solos físicamente, sentir que se está acompañando por diversas maneras, ya sea electrónicamente, ya sea por teléfono, una llamada, o qué sé yo, una visita y saludar de lejos y igualmente un abrazo bien grande a aquellas personas que están siendo tratadas por el COVID, que es una situación donde están en centros hospitalarios, donde básicamente están en cuartos sumamente aislados, donde están extremadamente solos, donde el mismo personal básicamente tienen el menor contacto posible y están luchando y están en la peleita, como decía al comienzo, para continuar viviendo. Y a esas personas les debemos enviar un abrazo bien fuerte, bien fraternal, canalizar todas nuestras energías y compartirlas con esas personas en buenas intenciones, en oraciones, en acompañamiento, y igualmente a los familiares que no pueden entrar hacia, ni siquiera estar cerca, ni siquiera tienen acceso a pasar del lobby del hospital por esa situación. Entonces, sería importante que tomáramos y mientras este diálogo siga, que eso lo tengamos en mente, Carlos. Sí, yo creo que la conciencia de que el otro puede necesitar, aunque sea eso, el saber que hay alguien que se preocupa por él, el mínimo Ujú. contacto, es básico para ir superando esta realidad de la soledad. Y hay tres cosas que a mí, un poco leyendo ahí algún material y algunas cosas que uno ha ido reflexionando, me llama la atención. La primera es que nosotros no somos una isla, aunque necesitamos espacios, como bien decía ahorita, de soledad. Hay una imagen que me gusta mucho de un autor que se llama Gastón de Messerville, que dice que necesitamos nuestros espacios de soledad apacible, que es momento Ujú. para uno recrearse en aquello que es nuestra propia vida y que puede ser mirando una película, estando en contacto con la naturaleza, para reconectar con esa realidad interior. Pero de ordinario nosotros somos personas en relación, y el contacto con los otros es vital. Y ese contacto con la vida de los demás puede en algunos momentos ocasionarnos las experiencias de soledad. A mí me llama mucho la atención que la soledad tiene diversos rostros. Creo que lo Ujú. mencionamos ahorita y no solamente el momento de la ausencia ante el evento que estamos viviendo. Hay personas ahora que nos están escribiendo y que su mayor espacio de soledad ante la pérdida de un ser querido. La ausencia
de alguien con quien habían compartido su vida y que ya sencillamente no está. Y que genera eso, la sensación de un vacío. Eh, pero no necesariamente todos estamos viviendo esa realidad, ¿verdad? La ausencia de un ser querido. Hay personas que vienen conforme a las expectativas que se hacen de lo que esperan de los demás. A mí me llama mucho la atención, sobre todo a veces en el ámbito de las relaciones que podamos tener en el hogar, en el ambiente de trabajo, que nosotros tenemos una idea de lo que el otro puede estar pensando, o de lo que yo necesito, que debería de él entender que necesito, y que no necesariamente se da de esa manera, o que tengo una expectativa de que esa persona me trate de una manera y no necesariamente la persona me está tratando de ese modo. Y eso genera también espacios de soledad en nuestra propia vida, porque siento que esta persona no me comprende de tal grado que yo prefiero entonces aislarme o aislarlo para que no me afecte en aquella expectativa que yo me había hecho en algún momento dado. También hay otra realidad que a mí siempre me llama la atención, y es que en muchas ocasiones experimentamos la soledad porque la relación y el amor que deseamos es de una persona en particular, y puedes estar rodeado Ujú, de muchos espacios de amor y de buenas relaciones que pueden estar nutriendo tu vida, pero como quien tú quieres o quien tú deseas que sea que te dé afecto no lo da, experimentas el momento de la soledad. ujú, Y yo creo que hay rostros concretos donde se puede estar dando el espacio de la soledad. Otro que a mí me llama mucho la atención es cuando nos sentimos que no hay nadie mejor que nosotros, y que si tú no me quieres hablar, pues tú te lo pierdes. Y de momento toda esa dinámica puede generar en nosotros el que mi propia actitud distancie a aquellas personas que tal vez tengan, y lo más seguro puedan tener un buen interés de querer compartir su vida conmigo. Por eso para mí me parece interesante que podamos mirar, y sobre todo la pregunta que yo me haría, ¿verdad? Como reflexión, cuando miro la soledad, ¿de qué soledad yo hablo? Yo creo que una de las cosas para uno poder superar, para uno abrazar, para uno dar un paso adelante, es entender cuál es la soledad que en este momento estoy experimentando. ¿Es la soledad por la ausencia de un ser querido? Ah, pues sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a lidiar? ¿Desde dónde lo voy a afrontar? Pues ya habrá que hacer el camino conforme a la realidad que tú estás viviendo. Ah, es que mis expectativas son otras, conforme a las personas que tengo. O tal vez es uno mismo el que tal vez debe de voltear el espejo y verse y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo para no estar solo o para no estar sola? Porque nosotros también podemos ser la causa primera de nuestra soledad. No solamente porque no hay nadie que se interese por mí, sino sencillamente porque he distanciado y alejado a todas las personas que tengo y con las que he compartido la existencia. Me parece, ¿verdad? Y lanzo un poco así la interrogante y la pregunta para plantearnos y ver, oye, esta soledad, ¿desde dónde es que yo la estoy abordando y qué caminos, opciones podemos tener para poder ir superando eh, aquella en la que hoy me encuentro? Nelson, ¿qué tú piensas? sí, Carlos, definitivo, la soledad tiene muchos rostros, como tú dices, y principalmente nos lleva a, a reflexionar sobre si la soledad que yo estoy experimentando es una soledad real o creada por mí mismo, y si fue creada por mí porque he elegido la soledad, ya sea por una situación de desconfianza. Ujú, Muchas personas bueno, y personalmente yo creo que en algún momento todos hemos elegido, o muchas personas, el espacio de la soledad para muchas cosas. Hay algunos que lo usan para reflexionar, para orar, para meditar, para encontrarse, para agarrar fuerza, ujú, para continuar, para vigorizarse, para entender de que
esto no acaba aquí, para entender y comprender de que aquellos sueños que estaban buscando o aquellos anhelos estaban en una dirección que posiblemente en ese momento no eran una opción real o no eran lo que realmente era para el bienestar. Y entonces esa soledad de reflexión es sumamente valiosa, es sumamente respetable, esa soledad emocional. Ahora, eh, como como muchos mencionan, el vivir en soledad porque tengo miedo y desconfianza a, como hemos hablado en otros diálogos, a ser herido o a ser golpeado, y entonces prefiero estar lejos porque estando lejos los golpes no me alcanzan. Entonces, entre más lejos esté de la acción, pues menos voy a tener dificultad ¿verdad? En ese sentido. Es como cuando era pequeño, mami me decía, y papi, si hay una dificultad o una pelea en un lugar, pues tú no vas a meterte en la pelea, tú vas a tratar de evitar esa pelea. Entonces, este, son consejos sabios debido a que si hay un conflicto que está allá afuera, no es que nos vamos a escapar de él, es que como también hemos hablado, vamos a buscar un ángulo donde podamos ver mejor a conciencia y estar más tranquilo para poder reflexionar sobre ese particular, sobre ese asunto, sobre ese conflicto. Y si ese conflicto tiene que ver indirectamente conmigo, pues en soledad yo replantearme qué tanto yo tengo o tendría que mejorar o de alguna manera aceptar para cambiar, para modificarme, para trascender cualquier asunto pendiente y luego acercarme con la precaución y elegancia de vida en términos psicológica, personal, emocional, física y espiritual, para irme acercando a esa realidad que es inevitable que vivamos en sociedad o en comunidad o con otros, debido a que por naturaleza pues somos seres que estamos creados para vivir en comunidad. Y de esa manera cuidarnos de esa autodescalificación, ¿verdad? Que muchas veces percibimos que estaba tan seguro en este lugar solo y yo pienso y me autodescalifico como que no tengo las destrezas, como por ejemplo, para compartir y ser feliz y compartir mi felicidad con otro, ¿sabes? Lograr ser feliz con el otro, ¿sabes? Ujú. Y que pueda aportar a la felicidad del otro, no hacer feliz a otro, porque cada cual decide, ¿verdad? Si quiere ser feliz o no. Sin embargo, esa intención de yo regresar del espacio de la soledad con fuerza, es como cuando vamos a un retiro y en el retiro pues uno recibe un contenido, uno hace unas oraciones, uno hace unas reflexiones, uno hace una introspección y cuando sales de esa experiencia pues, vas a regresar al mundo real. Entonces, la idea es de qué manera podemos, a pesar de que en la experiencia de cambio que tuve en el espacio de la soledad y de la de reflexión profunda, yo lo voy a tratar de llevar ese aprendizaje a los lugares con quien yo esté, independientemente de cuál sea el recibimiento. Van a haber personas que te van a recibir diciendo, qué bueno que ya estás con nosotros, qué bueno que ya no estás tan solo, qué bueno que no estás aislado, qué bueno que decidiste participar, ya sea en X grupo o en X evento, al igual que van a haber personas que van a estar criticándote diciendo, pero tanto tiempo en soledad o fuiste a ese retiro o fuiste a ese espacio y regresaste y mira, ya estás cometiendo ciertos errores y ya está como que las expectativas que podían tener de uno son expectativas que muchas veces los otros tienen sobre ellos mismos que no pueden cumplir.
y te las proyectan y tratan de detener tu proceso de crecimiento y que tú puedas regresar airoso, honorablemente valeroso para poder continuar esa dificultad que dejaste pendiente cuando decidiste ir a un espacio de soledad y reencontrar las fuerzas y reencontrarte, conectar con tu ser para volver más unido, más armonizado, más orquestado, más enfocado con tu intencionalidad en el presente basado en una espiritualidad amplia y sintiendo que tu cuerpo está con tu mente y tus emociones están de alguna forma lo más equilibrada posible para poder enfrentar con fuerza esa adversidad que dejaste pendiente o las que vendrán o las que están al acecho. Que usualmente las adversidades absolutamente, grandemente van a estar ahí en ese sentido. Sí, resalto un poco lo que mencionabas un poco de ese espacio de encuentro. Estoy ahí más o menos leyendo algunas de las personas que han comentado y hablan de cómo el espacio y la experiencia del aislamiento le ha permitido volcar su mirada nuevamente hacia Dios. Y que esa mirada hacia su interior y hacia su propia vida ha permitido ser una fortaleza para sobrellevar la adversidad en medio de esta circunstancia. Yo creo que una clave para uno afrontar la soledad es la actitud con la cual yo voy a enfrentar la misma. Definitivo. Y es la toma de conciencia del momento en el que me encuentro. Leía en uno de estos artículos que incluso el paso del tiempo con el cúmulo de responsabilidades y la toma de decisiones nos puede llevar a experimentar la soledad porque podemos tomar decisiones que no van a ser agradables a personas con las cuales uno se siente con cercanía y empatía, y eso puede generar hasta cierto punto un cierto distanciamiento. Y a veces comenzamos a banalizar un poco la realidad de vida en la que nos encontramos. Por ejemplo, el autor decía, no, los 40 son los nuevos 25. Ninguno nuevos 25, los 40 son los 40. No pare más, no pare más. No pare más. Y desde esa realidad que tienes de frente, te toca asumir de manera responsable el camino de tu vida. Yo creo que lo que puedo estar experimentando en el día de hoy, más allá, ¿verdad?, de la pérdida de un ser querido, con lo que eso genera, que pues una realidad que abruma y que a veces implica, ¿verdad?, asumirlo desde otras perspectivas, el duelo y realidades que podemos mirarla más adelante. Pero esa soledad en el que yo me descubro que falta algo en mi vida y que depende realmente de mí, tenemos que entonces confrontarnos a nosotros mismos con esa realidad y decirnos, bueno, esto que estoy viviendo, esta soledad que acaricio y que me ha llevado a asumirme en las cosas que mencionaste, incluso a posible depresión que me pueda generar. ¿Cuán responsable soy yo de ella? ¿Y con qué medios yo cuento para poderla superar? ¿Y qué personas a mi alrededor tengo que no me han dejado solo o sola? Para mí, una clave es, a veces nosotros miramos la soledad y nos volcamos sobre ella misma y no nos percatamos de toda la realidad que tenemos a nuestro entorno, de gente que está inyectándonos cosas positivas y que sencillamente no nos estamos percatando porque nuestra atención solamente está en aquello que me puede estar afectando. Y por el otro lado también el hecho de Afectando, saber... Carlos, perdona, afectando o queriendo, porque ahorita mencionabas, Claro, ¿verdad? Que sí, algo que me afecta o algo que yo estoy queriendo
que los demás están observando, que no necesariamente es lo mejor para mí, y yo me aferro, ¿verdad?, a una Se idea aferra uno a eso. demasiado inflexible y me lleva y me saca, me aísla, ¿verdad? Perdona, continúa. Y sencillamente me centro en eso. Como bien dice, me centro en eso y ya no hay, como, perdonando la expresión, no hay Dios que me haga cambiar. Y no hay modo, no hay nada que me haga yo tratar de que esa experiencia y esa realidad sea totalmente diferente. Lo segundo que me parece importante, o lo tercero, ya no estoy claro en la numeración que estaba llevando. Yo creo que es importante cuando uno enfrenta el espacio de la soledad, saber que nosotros tenemos herramientas para poderla superar. A veces nosotros creemos que no las tenemos. Y toda realidad que tengo por delante es una realidad con la cual me corresponde enfrentar a mí. Y que ahí, ¿verdad? Para los creyentes se plantea el hecho de que nada, nunca vamos a tener experiencias que no vamos a poder sobrellevar. Y desde Dios, ¿verdad? Desde la experiencia de Dios y desde la espiritualidad descubrimos que hay una fuerza interior que es capaz de ayudarnos a superar nuestras grandes, nuestras grandes crisis. Únicamente unas necesitan más acompañamiento que otras, y que no podemos enajenar, distanciarnos de la posibilidad de que necesitemos a alguien que nos ayude para poderla superar. Pero independientemente de, ¿verdad?, de la gradualidad de nuestras realidades o de nuestras crisis o de las situaciones que podamos estar viviendo, sí me parece importante que podamos ver que hay una fuerza interior y no creemos en nosotros mismos. Y para superar la soledad hay que creer en que eso es posible en mi vida. Es posible empezar por queriéndome yo y poder descubrir y abrir mi horizonte de las posibilidades de gente que me puede estar queriendo. Y que la soledad no es meramente mi amiga. Hay gente que dice, no, la única amiga que yo tengo es la soledad. Pues bien, pues si es tu amiga, ¿de qué te habla? ¿A qué te invita? ¿Qué te propone? ¿Qué te sugiere para que tú puedas realizarte en aquello que eres y te planifiques como ser humano y como persona? Por eso para mí la soledad no puede ser el espacio en el que yo me echo a morir en una cama. La soledad debe ser la oportunidad para encontrarme, pero también para comenzar a crear espacios y relaciones, experiencias que me lleven a comunicar la vida que tengo desde el momento en el que estoy. Una persona que ha perdido un ser querido, sabemos que es muy duro mirar a la cama y no ver a la persona. Si dormían juntos y eran las personas con las que compartió toda su vida y había un amor profundo de acompañarse y ver que esa persona ya no está, es una sensación de que realmente no tengo a nadie. Esa es tu realidad. Ahora no está. ¿Qué tienes para poder seguir avanzando? ¿Con qué cuentas para seguir avanzando en la vida? Porque, como decía ese ilustre puertorriqueño, el Invader, hasta que no te quede la última gota Gota de de sangre, sangre en el cuerpo. en el cuerpo te toca sufrir la vida. O sea, hasta que tú no te quede, hasta que la última gota de sangre no se de tu cuerpo, te toca asumir y afrontar los espacios de tu vida. Así que yo sí creo que tenemos que hacerle frente a la soledad. Y solamente le hacemos frente cuando reconocemos el modo en el que se me ha manifestado. Y esto le va a pasar a un joven desde muy temprana edad, un niño, hasta una persona adulta. Todos en algún momento nos vamos a encontrar con un espacio o un rostro de esta realidad. ¿Cómo la vamos a afrontar? Eso va a depender de nuestro deseo de poderle hacerle frente. Sí, una de las maneras que podemos recomendar, ¿verdad?
y que cada cual elige al final del día, ¿verdad? Lo que decide para cada cual, ¿verdad? Porque así debería ser. Eh, descubrir y potenciar la experiencia del yo, ¿verdad? De ese yo que hablamos la otra vez saludable. Ujú. Poder experimentar que podemos trascender con unos pensamientos, con unos sentimientos, con unas sensaciones, con unas emociones, que podríamos observar cómo se relaciona el tiempo y el espacio, ¿verdad? Cómo el tiempo y el espacio, a pesar de que cada cual es cada cual y tiene su lugar, se une el tiempo y el espacio para crear cosas. Y entonces eso debe ser un objeto de observación de nuestra parte, sin juzgar a uno mismo o a otros de una manera negativa, sino más bien estar alerta de esos procesos nuestros internos, que nos lleva a una experiencia más profunda, que nos lleva a ser nosotros mismos y de esa manera que nos invite grandemente al reto y el desafío de relacionarnos con los demás, con una actitud de compasión, con una actitud de yo trascendente, con una actitud donde si fue un buen o mal comienzo, ya eso ya no es lo más importante, sino lo más importante es poder poner las bases que nos permitan a ti, a mí, a todos los que nos escuchan, aceptar los sentimientos que generan o generaron en algún momento esa escapada hacia la soledad, que en muchas ocasiones regresamos y esperamos que sea así, y esa es la invitación, que regresamos permitiéndonos ser nosotros mismos, aceptándonos a nosotros mismos, suponiendo y garantizando, aunque no hay garantía absoluta, sin embargo, yo mismo a mí garantizarme la oportunidad de desear aquello que pueda elegir basado en mis y nuestros valores, comunicándoselo a los demás con ese deseo y sentimiento de que de alguna manera estamos todos juntos como humanidad. De esto se trata en gran parte lo que nos está sucediendo con lo del COVID y otras situaciones que hemos vivido como comunidad y como humanidad. Y de alguna manera, definitivamente arriesgarnos a, a la victoria, al logro o al rechazo. Eso es parte de la vida. No permitirnos amedrentar y claudicar y no pensar que con que yo trate de avanzar en la vida estoy haciendo daño, sino que cuando yo estoy avanzando en la vida, yo estoy tratándome y tratando a los demás de la mejor forma posible para poder acompañarme y acompañar al otro a que pueda lograr, yo mismo logrando también aquello que realmente le da sentido profundo a lo que es nuestra vida y sobre todo en esta situación del COVID, inspirarnos, tener esta inspiración única, esta inspiración divina, esta inspiración humana, esta inspiración, como lo quieran llamar y de donde salga. Esta inspiración que, que nos ayude, Carlos, a, a poder afrontar con mucha determinación y unión, que nos podamos unir, que podamos tener la capacidad de comunicarnos y unirnos para poder enfrentar las pérdidas, para poder enfrentar a aquellas personas que están en una condición mejor o peor o en una condición de mayor atención, que podamos trascender, Carlos, como te decía, en el tiempo y en el espacio, como ese yo observador, yo observándome a mí mismo, teniendo la conciencia de que verdaderamente podemos hacer la diferencia y que lo vamos a seguir haciendo independientemente de cómo ya está trillado por ahí, de cuál sea la nueva realidad que va a ser la realidad que nos toca vivir, independientemente de cuál sea, poder tener, como mencionaba ahorita, las bases que nos permiten aceptarlo y evolucionar y adaptarnos a lo que tengamos que adaptarnos con mucha determinación, Carlos, con mucha fuerza. Sí, así es que debe de ser. Yo pensaba
y esto también como exhortación. No, la tecnología favorece tanto. Tenemos el teléfono. Antes para comunicarse era mediante estas cosas de Señales de humo y fuego, cosas así, ajá, señales de señales de humo, fuego y ajá. demás. Y ahora se hace bien cercano poder hablar con los demás. Eh, y yo sí estoy convencido de que a veces esperamos que sean los otros el que tomen la iniciativa. Y yo creo que a veces toca tomar la iniciativa a nosotros, Ujú, de que las distancias no sean tan largas. Yo creo que nosotros también podemos hacer la diferencia en hacer cercano al otro. A mí, yo entendí lo que era el prójimo cuando descubrí que yo era el próximo de alguien. No es que ujú, el otro es prójimo mío, no es que yo soy el próximo de alguien. Y soy el prójimo de alguien. Y en la medida en que yo me descubro como prójimo de alguien, en esa medida soy capaz de salir a encontrarme con aquel que es mi prójimo, no con aquel que tiene que salir al encuentro para encontrarse conmigo. Y eso es una clave distinta de comenzar a superar espacios de soledad, eh, incluso desde nuestra experiencia creyente. Dios no tiene que salir a mi encuentro. Dios no necesita de ujú, nosotros, aunque se escuche cruel o duro. Dios no necesita que yo le hable. ujú, Yo sí necesito escucharlo a Él. Yo sí necesito poder intimar con Él. Yo sí necesito poder tener esos espacios de encuentro con lo que es ¿verdad? Con lo que es Dios y con lo que implica para mi vida. Y en la medida en que soy yo el que salgo, en esa medida voy transformando mi realidad y mi vida desde otra perspectiva. Si nosotros queremos también transformar esta sociedad, el modo de pensar, de acercarnos, lo que siempre se ha mencionado, ¿no? Que ya vamos viviendo en una sociedad líquida donde todo cambia, ujú. donde las relaciones son distintas, donde lo que funcionaba antes ya no funciona. Bueno, ahora se habla un poco de la sociedad gaseosa, pero ya esos son otros 20 pesos. Claro. Eh, yo creo que es importante poder ir adentrándonos en el espacio de reconocer la vida de los demás. Y lo que me hace a mí humano no es solo la conciencia de mi humanidad, sino mi capacidad de hacer ejercicio de humanidad. Y hacer ejercicio de humanidad es, empezando por lo más básico, reconocer la humanidad de aquel que tengo de frente. Eh, y reconocer también que para yo poder crecer y desarrollarme como individuo, tengo que comunicar la vida que soy. Y solo se puede comunicar la vida que somos cuando la comparto. Y cuando la comparto con aquel que tengo de frente. Así que yo creo que la oportunidad para salir y superar la soledad está en la medida en que yo me hago consciente de que el prójimo soy yo. Y desde allí empezar a encontrarle respuestas a aquellas interrogantes y situaciones con las que puedo estar lidiando y que son muy humanas y muy nuestras, pero que no me definen y que no es la totalidad de lo que yo soy. Así que creo que hay una clave de encuentro y de salida a la hora de superar el espacio de la soledad. Sí, la soledad nos invita a comprometernos. Es un compromiso eh, grande con las comunidades, con el espacio de acompañamiento, con los espacios, por llamarlos de justicia social. Ujú, En estos procesos es muy importante no dejar aparte el elemento de justicia social, que es bien necesario en estos y en cualquiera de los tiempos. Así que finalmente, Carlos, podría decirte que, que la soledad eh, podríamos y podemos superarla si es que es vista como negativa. ujú, Podemos superarla cuando podemos aprovechar
la soledad y la hacemos sinónimo de libertad. Si yo la soledad la hago sinónimo de libertad para que me pueda de algunas maneras permitir conocerme a mí mismo y disfrutar y entender el significado de, como te decía ahorita, de nuestros procesos vitales. Definitivamente hemos elegido bien por ese momento de soledad y nos viene de alguna manera o si viniera impuesta de alguna manera por circunstancias de la vida que en ocasiones no estamos preparados. Lo importante es que independientemente de eso no se convierta en un problema, que nosotros podamos solucionarla desde el espacio del sinónimo de que soledad es libertad. La libertad de poder comprometerme conmigo y los demás y a pesar de los miedos y de las situaciones que hemos vivido. La soledad es algo que es necesario, es algo que debemos utilizar de buena manera y de buena forma, de igual manera, de equiparadamente o paradójicamente. Si ya me acostumbré tanto a la soledad que veo que me está hasta cierto modo molestando o perturbando mi bienestar, pues entonces tenemos que buscar ayuda para de alguna manera irnos, ¿verdad? Integrando a las comunidades, a la familia y a los demás, a los amigos, a las parejas, a quien sea, para entonces poder continuar ese curso de acción y poder llegar hacia donde queremos llegar, que usualmente queremos llegar a Puerto Seguro, queremos llegar a un lugar donde realmente podamos sentirnos tranquilamente en paz, que casi usualmente es la definición de sentirse alegre o sentirse, ¿verdad?, en un sentido de bienestar. Sí. Concluyo con algo que me gustó. Termina diciendo el texto ese que mencionaba ahorita de Marta y María. Eso es Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42, por si alguno lo quiere buscar. Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. La pregunta que le dice Marta a Jesús es: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Dice Jesús, respondiéndole le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María pues ha escogido la parte mejor y no se la quitará nadie. Solo una cosa es importante. Y esa cosa importante es tu vida. Ni nadie te la puede quitar, ni nadie te la puede arrebatar. Y yo creo que es importante, considero, ¿verdad? Importante reconocer y descubrir en el momento en el que estamos cuáles pueden ser nuestras inquietudes, cuáles pueden ser nuestras preocupaciones, nuestros ahorros, nuestras circunstancias que no nos permite ver y abrazar la vida que somos. Así que, nada, Nelson, no sé si quieras decir algo más. Hay gente que está agradeciéndonos el tema en el día de hoy. Hay gente que disfruta la soledad, hay gente que la ha superado, hay gente que ha sido la oportunidad de encontrarse con Dios. Hay gente que agradece que haya podido internalizar un poco, que hayan podido un poco profundizar sobre este tema y darle un poco de sentido a las cosas que pueden estar viviendo. Así que agradecemos también sus comentarios, porque enriquecen y nutren un poco el espacio de lo que estamos compartiendo y comunicando. Nelson. Sí, Carlos, y agradecido nuevamente por esta oportunidad, por, por, por de alguna manera u otra continuar en este acompañamiento que sensato, un acompañamiento Claro. que de alguna u otra forma nos ayude desde ese espacio de libertad, poder escoger, y como dice uno de los comentarios que estoy viendo ahora mismo, que definitivamente la soledad es adentrarse y encontrarse uno mismo
para poder superar las situaciones y estar dispuestos a no mantenerse alejados de las cosas que son innecesarias. Y yo creo que ese comentario es bien agradecido y todos los demás, porque de alguna manera, como tú dices, nutren la experiencia y continuamos inspirados, continuamos con mucha fuerza, continuamos con mucha esperanza, con mucha fe, continuamos sintiendo y abrazando y acompañando a todos aquellos que están en una situación difícil, por la razón que sea, que puedan de parte de nosotros poder sentir este abrazo solidario de que a pesar de que no estamos presentes físicamente, estamos acompañándolos en mente, ¿verdad? En espíritu, ¿verdad? Y con muchas buenas intenciones y, ¿por qué no?, en las oraciones que todos deberíamos hacer para poder ayudar y acompañar a que otros puedan superar tan diferentes situaciones que puedan estar viviendo, Carlos. Agradecido. Y yo creo que esa fue la finalidad de estos diálogos que decidimos comenzar, el que nuestra comunidad no se sienta sola. Y Carlos, están pidiendo que... La acabo de escribir en una de las publicaciones. La cita. Okay, Lucas 10, 38 al 42. Que repitan la cita. Sí, Lucas 10, 38 al 42. Y eso, realmente nuestro interés con estos diálogos es que podamos acompañar las necesidades y realidades que vivimos y que para muchos pueden decir, esto es lo que me puede estar pasando a mí, nadie me va a entender. Y son realidades que acontecen y vivimos muchos de nosotros. No estamos, nadie está exento de que estas realidades y facetas que afrontamos en el día a día no nos toquen vivir. Así que sientan que lo que viven y experimentan no es solamente de ustedes, sino todos en algún momento dado también estamos viviendo estas realidades, y lo que deseamos es que nos podamos acompañar los unos a los otros. Nelson, gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Nuevamente. Un abrazo para ti y para todos. Y que se mantengan en contacto. Ya para la semana que viene seguiremos en estos conversatorios, y pues por ahí habrán proyectos nuevos, así que oren por nosotros. Definitivo. Gracias. Que estén bien.